Bueno, pues comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo. Llegamos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy viernes, día 12 de enero, después de ayer haber visto esa bestialidad en el interior con ese nuevo juego de animaciones en las pantallas tanto del fondo sur como del fondo norte y laterales, lateral este y oeste. ¡Qué brutalidad, eh! A ver qué nos encontramos en el día de hoy. Vamos a comenzar. Tuiteando en su plataforma preferida, bueno, no sé cuál es su plataforma preferida, pero bueno, yo lo digo igualmente, y estuvo comentando pues algo, bueno, que hay muchos madridistas, hay muchas personas, no les deja dormir cada noche, que es el tema de la iluminación por la noche, que se ve mucho el interior, que no gusta, que no desea. Bueno, pues ahora lo comentamos cuando pasemos por Castellana. De momento pues empezamos por la esquina de la Torre B. Me ha asomado por un vomitorio y la verdad es que siguen encendidas las pantallas, luego lo veremos al final del vídeo. Y lo que tengo que decir es que sí, soy Jesús, o ya me conocéis. Si no me conocéis, me presento, soy Jesús Ramírez. Grabamos sobre todo las obras del Estadio Santiago Bernabéu, de vez en cuando hacemos algún short con noticias frescas, muy fresquitas, o tanto del Real Madrid como del fútbol. Y bueno, pues nada, ya que me he presentado, pues comenzamos la vuelta, como siempre por la esquina de la Torre B, fondo norte, bueno, lateral oeste, fondo norte, lateral este, fondo sur e interior, en este caso, para ver pues qué es lo que están haciendo en el interior, porque ya sabéis que están cambiando los asientos. En este caso han quitado los del fondo norte, esos sectores del tercer y cuarto anfiteatro. Muy prontito deberemos ver ya cómo colocan los nuevos. Ayer ya vimos como en un sector teníamos los soportes metálicos, imagino que ya hoy veremos los nuevos asientos colocados en las diferentes filas de esos sectores. Y también, sobre todo, esas pantallas que tenemos encendidas del videomarcador, que ayer vimos aquí en el canal como tenemos nuevas animaciones. Estoy fijándome porque todavía esta zona no han colocado las pantallas y parece que no se las esperan tampoco. Lo dicho, nuevas animaciones en el interior que luego al final del vídeo veremos. Venga, ya empezamos seriamente con el exterior. De momento pocos avances, la verdad. Es que parece como que ya dar la vuelta no significa nada. Hay que darla porque ya es ser profesional. Pero sobre todo viendo lo que está sucediendo durante estos días, pues es que parece como que estás perdiendo el tiempo, porque no están realizando ninguna tarea en las puertas de acceso. Hoy tenemos el día bastante soleado, es verdad que hace frío, muchísimo frío, pero por lo menos tener el sol ya agradece. Así que nada, seguimos avanzando, vamos a ver si tenemos noticias en el lateral oeste. Bueno, pues aquí tenemos la esquina de la Torre B, tenemos ya la fachada oeste en imagen. Vamos a comentar lo que dijo ayer por la tarde Nuevo Bernabéu en su red social de Twitter. Y bueno, más que nada estuvo contestando a preguntas y cuestiones de personas que, sobre todo, dudas que están en el aire a día de hoy y que por supuesto gracias a él nos lo puede aclarar. Esta es una de ellas respecto a lo del tema de la iluminación por la noche. Le preguntaron: buenas tardes, ¿el problema de la vista en el interior, me imagino que pone eso, cuando es de noche estaba prevista o es parte del proceso? Dice: gracias, por supuesto, amabilidad y educación. A lo que contesta Nuevo Bernabéu: para que luzca como va a lucir deben darse las siguientes 5 condiciones. 1. Lamas puestas. 2. Iluminación interior nueva. 3. Iluminación exterior. 4. Sofito iluminado. Y 5. Pantallas LED al 100%. De momento, de esas 5, solo tenemos una puesto en marcha. En este caso las lamas que están puestas. También le dijeron: se ha visto que están pintando la viga corona de gris. ¿Es una prueba o es una solución definitiva? Dice: gracias, con exclamaciones. Contesta Nuevo Bernabéu: contestado anteriormente. 2 puntos. Paramentos y vigas a ral gris según lo previsto. Lo que sí han probado es el color del a aplicar hasta en 3 tonos distintos. Hasta en 3 tonos distintos. Flipa, ¿eh? Por eso llevan tanto tiempo trabajando en ese mismo sector. ¿Cuándo empezaremos a ver el inicio de la instalación del videomapping? Contesta Nuevo Bernabéu: se está realizando un proyecto de iluminación interior, galerías, puertas
y se están ultimando las opciones que se utilizarán en fachada del lateral este y oeste. Lo más próximo será la fachada este, los fondos son más complejos y aún no está decidida la solución final. Ahí tenemos las puertas de acceso, en este caso en la zona de Castellana y lateral oeste. De momento, como hemos comentado antes, pues poca actividad, poco movimiento, por lo tanto poca novedad. Aquí a la derecha tenemos las casetas de Acciona, la empresa encargada en realizar esta obra del metro del Estadio Santiago Bernabéu. Así que poco movimiento, pues seguimos. Ya sabéis que tengo que hacer deporte, tengo que bajar los excesos de Navidad y seguimos viendo pues esta Vica Corona en el interior desde el exterior, pintando esos tramos y que han dado hasta 3 tonos, como hemos comentado, ha explicado Nuevo Bernabéu. Y que bueno, ahí tenéis las tubulares en la parte superior, donde también han ido pintando. Bueno, es menos. Así que nada, seguimos avanzando, vamos hacia la esquina de la Torre C y luego fondo norte. Bueno, seguimos avanzando, recuerda que puedes dejar el like y suscribirte, que es totalmente gratuito. Ahí tenemos la fachada oeste, tenemos la parte de Castellana y llegamos a la esquina de la Torre C y fondo norte, como habíamos comentado, después de haber terminado con la colocación e instalación de esas lamas, la zona de viseras. Ya hace tiempo, pero bueno, hay que decirlo para que estemos al día también aquí en el canal, por si hay gente nueva que se mete a ver lo que va sucediendo en las obras. Y vamos a ver qué están haciendo ahí, porque están, a ver, están con residuos, ¿no? Parece que algún tipo de material que han terminado y lo están depositando en esos contenedores. Vamos a ver si tenemos alguna buena noticia para ver la nueva colocación de pantallas, hasta incluso también pues cómo dan continuidad con ese material Blackmagic en esas pantallas que tenemos instaladas. De momento os dejo esta imagen y seguimos andando hacia Rafael Salgado. Bueno, pues en este caso lo que está depositando en el contenedor son esas piezas metálicas que las está metiendo a la fuerza bruta, madre mía. Estas que tenemos aquí, que la verdad no consigo ubicar de dónde son esas piezas, pero me suenan un montón. Me suenan una barbaridad. Pero bueno, ahí lo tenéis. Eso es lo que están realizando aquí. En la esquina de la Torre C también podéis ver al fondo las puertas de acceso. Aún no han colocado las pantallas en las puertas más cercanas a la Torre C. Veremos a ver cuándo lo hacen. Y lo que sí ha dicho Nuevo Bernabéu sobre esta zona de aquí, porque le preguntaron, bueno, le dijeron, hacía muchas semanas que no enviaba actualización Nuevo Bernabéu, se ha abierto un carril más en Padre Damián, ¿sabes cuándo se retirará la valla por completo? Ya hay ganas de ver la fachada completa. A lo que responde Nuevo Bernabéu, hasta que no terminen con el ajardinamiento de la plaza, no, ahora empezamos la ejecución de la urbanización de Rafael Salgado, es inminente, esa calle iba a quedar espectacular. Eso es lo que dice Nuevo Bernabéu, madre mía, qué ruido. Eso es lo que dice Nuevo Bernabéu sobre esta calle que ahora mismo estamos pisando, gracias a Deportes Moya. Es verdad, ¿eh? Y ya subí en su día un vídeo de eso. Hay mucha gente que se lo toma a coñas, pero es verdad lo de Deportes Moya, Avenida del Mediterráneo, aquí en Madrid. De momento seguimos avanzando. En este caso vamos a visualizar las puertas de acceso que tenemos aquí en el fondo norte. De momento sin novedad, pero bueno, lo quiero sacar para no faltar a la cita. Ayer vimos en la puerta 37 en el interior exactamente cómo estaban trabajando. Y ahí siguen trabajando, porque además si ampliamos tenemos trabajadores en el interior. Así que bueno, ya es que lo he comentado muchas veces, una vez que terminen lo gordo, pues trabajarán en sitios donde nosotros no podamos grabar, en los interiores. Ya una vez que terminen con las pantallas, el encendido también de las mismas, ya estemos acostumbrados a ver estas pantallas encendidas, el videomarcador encendido, todo realizado, ya pues lo único que harán es trabajar
pues en los interiores, con los remates finales. Mirad cómo se nota la junta, la junta, que es muy importante. Ahí al fondo vemos también los huecos en la zona de la torre D, esos huecos donde tienen que instalar las pantallas, los banners LED, como queráis llamarlo. Y nos vamos de Rafael Salgado para llegar a Padre Damián. Hace mucho que no lo digo, pero es impresionante, es impresionante el cambio que damos del fondo norte al lateral este, con esta esquina de la torre D. Y bueno, vamos a ver qué nos depara esta bonita calle soleada como tenemos en el día de hoy. Bueno, parcialmente ahora, porque han venido unas nubes a visitarnos. Y ahí tenemos las puertas de acceso. Ya sabéis que falta mucho trabajo por realizar en ese sentido, en las puertas de acceso del lateral este. Aquí tenemos dos banners nada más, dos pantallas informativas, en la puerta 55 y 57, como tenemos en pantalla, y en el resto tenemos carteles supliendo de forma temporal hasta que coloquen las propias pantallas. De momento, como veis, no han colocado las pantallas. Seguiremos insistiendo, seguiremos percutiendo como un martillo pilón, como un martillo eléctrico picador, hasta que las coloquen, por supuesto. Así que esto es lo que tenemos en la parte norte de la zona de Padre Damián y el lateral este. Ahí también tienen que seguir colocando pantallas. Seguimos. Bueno, me han dicho en las últimas horas que estoy tirando la piedra y escondiendo la mano contra una persona que graba también las obras, que no os confundáis, que no es fanático Real Madrid, que a mí me cae bien, ya lo he dicho muchas veces, y es que yo soy totalmente transparente, cosa que él no es. Una cosa es lo que diga y haga en los vídeos, otra cosa es la vida real. Y ya os dije otro día que no es oro todo lo que reluce. ¿Que tiro la piedra y escondo la mano? Por supuesto, a lo mejor parece eso, parece que estoy escondiendo la mano, por supuesto, pero no es así, y yo sé muy bien lo que digo. Llegamos a la plaza de Sagrados Corazones. Mirad cómo riegan las plantas, las nuevas plantitas que han ido incorporando en este montículo, en esta pradera mágica, como hemos bautizado aquí en el canal. Ayer vimos cómo seguían plantando, ahí podemos ver cómo siguen, en este caso transportando material, todo el material que hay que poner todavía, mirad, las piedrecitas que hemos visto ya muchas veces, aquí a la derecha, ese material grande de granito, y al fondo podemos ver también que desde aquí se ve mucho mejor, todas esas losas de granito que han ido incorporando en el suelo de la plaza de Sagrados Corazones, y ahí están con la radial, pues cortando a medida para terminar con los huecos, esos recovecos ya de esa zona. Pero me voy a parar más veces aquí porque desde aquí se ve mucho mejor. Y esta estructura, que ya lo he dicho muchas veces, ya lo sabéis, que no la quitarán hasta que no estén los palcos del lateral este completamente listos. Así que de momento es provisional, como ya sabéis. Y de momento hay gente que me ha dicho que por qué sigue esa estructura ahí, que es un pegote. Sí, es una mancha, por supuesto, es blanca. Nunca puede ser un pegote porque es blanca. Así que dentro de poco ya la veremos cómo se va, con sus patitas. La desmontan y se la llevan. Venga, seguimos andando. Ayer vimos como en esta zona del Estadio Santiago Bernabéu, en este caso en la plaza de Sagrados Corazones, estaban picando. Hoy ya vemos el momento en el que están hormigonando, gracias a el cazo de esa excavadora que está pues llevando ese cemento al lugar deseado, y gracias a esta hormigonera pues, y por supuesto los pedazos de cracks y a mí por hacer posible que esto lo vea la gente. Nada, es broma, es broma. Bueno, lo dicho, ahí vemos los trabajos que están realizando, en este caso pues dejando bonito, precioso o preciosa esa zona de acceso al parking, que por cierto también vimos antes de seguir andando, como ayer seguían plantando en los diferentes compartimentos, los diferentes huecos que tenemos en este lateral de la pradera mágica que tenemos ya en la zona de Concha Espina. Ahí arriba, como hemos visto antes, ahí veremos al pedazo de crack pues regando
Yo no sé cómo no se queda congelada el agua una vez que sale de la manguera del frío que hace. Madre mía. Pero bueno, ya se echaba de menos el frío, porque hemos tenido unos meses hasta noviembre o por ahí donde hemos tenido prácticamente temperaturas de primavera. Ahí vemos las puertas de acceso. Ojalá empiecen cuanto antes a colocar ya las correspondientes pantallas en su lugar. De momento pues no se ha producido, como estamos viendo. Es verdad que tenemos una plataforma de tijera. Parece que han quitado los carteles, las lonas con los rótulos de las diferentes puertas, en este caso de la parte más cercana a la torre A. Veremos a ver si es para empezar a preparar la colocación de la pantalla o simplemente son ajustes con los herrajes. Llegamos al fondo sur con Chaspina. Ahí vemos las puertas también, las pantallas. Algunos días sí lo hemos visto encendido, otros días apagado. En este caso apagadas, como están en el día de hoy. Así que vamos a la parte central. Vamos a ver si tenemos algún movimiento y mirad cómo se nota pues la suciedad que va acumulando, en este caso las lamas. Obviamente seguimos en obras, obviamente en cuanto haya o se provoque un poquito de polvo, pues van a parar a las lamas, esas lamas que al final acumulan la suciedad. Pero bueno, eso no os preocupéis, a día de hoy seguimos en obras. No empecéis, haters, a decir, oh, madre mía, es que las lamas están sucias, vaya obra os han dejado, os han timado. Bueno, estamos en obras. Cuando acaben, cuando se inaugure, entonces hablas. A ver, es una democracia. Aquí puede hablar quien quiera, pero a una cosa que está en construcción, en remodelación, no se le puede criticar hasta que esté ya inaugurado. Tú puedes decir lo que quieras, puedes opinar, puedes comentar, porque eres libre, por supuesto, pero lo que no puedes hacer es criticar definitivamente esta obra, porque así no va a quedar. Sobre todo en el interior, que además se ve el interior. Veremos a ver lo que realizan en los fondos. No va a ser fácil, porque estamos hablando de mucha fachada, no como en el otro lado, que son las estructuras como por ejemplo la viga corona, y también ver cómo quitan pues la estructura de la antigua tienda y ya empiezan con la remodelación en esta zona. Así que nada, pues con esta imagen no tenemos movimiento ni novedades en el fondo sur. Nos vamos al interior. ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ya después de lo de ayer, pues parece que lo de hoy es coser y cantar, pero ahí seguimos con esas animaciones en las pantallas del fondo norte, fondo sur, lateral oeste y lateral este. Es impresionante el grafismo que tenemos en el día de hoy y, como ya dijimos en el día de ayer, es impresionante también cómo lucen esas pantallas que tenemos instaladas en las estructuras, porque es verdad que en los vídeos se ve muy, pero que muy bien, pero es que en la vida real, en directo, es que impresiona mucho más. Bueno, ahí podemos ver los trabajos que están realizando en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Fijaos que al final, en el día de hoy ya llevan 3 sectores, casi 3 sectores, con los nuevos asientos. Fijaos. Pero fijaos bien, porque están llegando prácticamente a esos 2 últimos sectores, que ya son los que conectan directamente con el lateral este. Y mirad también, tenemos reflejados esas imágenes en la parte de los cristales de la línea de palcos entre el tercer y cuarto anfiteatro. Pues lo impresionante es ver esto. Lo impresionante es ver esto. Ya tenemos la primera malla LED en esta esquina del fondo norte con el lateral oeste. A la derecha tenemos la impresionante imagen que nos está proporcionando el Real Madrid y Daktronics, ya sabéis que tienen colaboración, se hizo oficial y por lo tanto veremos más publicidad de esta empresa pionera aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, y que sobre todo, bueno, pues también veremos estos días cómo siguen colocando las esquinas. Esperemos que para marzo, para el partido de vuelta de la Champions League aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, veamos todas las esquinas cubiertas ya con sus propias mallas y por fin tener el 360 grados, que es que la verdad es que ya es un poco pesado que la gente diga todo el rato, pero no es 360 grados, por ejemplo los vídeos que subo a otras plataformas. Pues es que no es 360 grados porque en las esquinas faltan esto, falta lo otro, falta lo de la moto. ¿Y qué pasa?
pues que no saben cómo va la obra, por eso preguntan, pero si supieran, directamente sabrían que en este mes de enero y febrero pues se pondrán a tope con la colocación de estas mallas, como ya han hecho en esta esquina que os enseño ahora mismo, esta esquina del fondo sur con el lateral oeste. Imagino, pienso y teóricamente en mi cabeza está escrito que colocarán algún tipo de carcasa en la zona interna, en la zona que dé a las gradas, para tapar toda esa estructura y que no se vea desde el interior como estamos viendo a día de hoy. Ahí tenemos otra de las esquinas, libramos lentamente el zoom porque esa parece una de las esquinas que dentro de poco se pondrán con ella. Vemos lo impresionante del día de hoy, vemos las pantallas que siguen encendidas también en la zona del anillo LED. Y como hemos dicho estos días, como veníamos diciendo, irán retirando poco a poco esas plataformas, esos andamios colocados en la parte inferior de la estructura, esos andamios que han sido colocados con la intención de instalar esos aparatos para la calefacción. Poco a poco iremos viendo cómo van despejando toda esa zona y también la zona opuesta, la zona del lateral oeste. Es increíble, ¿eh? He subido un vídeo a TikTok y la verdad es que es brutal cómo se ve, cómo sale el escudo de abajo hacia arriba. Y es que es súper emocionante ver cómo se ilumina ya el interior con estas pantallas ya encendidas del fondo norte, fondo sur y los laterales. Podemos ver en diferentes mamparas ya colocadas en diferentes espacios cómo van reflejando esas animaciones. Bueno, pues esto es lo que tenemos en el día de hoy. Lo único así que podamos notar de cambios es los asientos del tercer y cuarto anfiteatro del fondo norte. Aquí parece que siguen con los compartimentos. Hemos visto durante todos estos días cómo siguen trabajando en la zona. Es otra de las cosas que hay que destacar en el día de hoy en el interior y poco movimiento más, la verdad. Esperemos a ver cuándo se colocan para trabajar en el tercer y cuarto anfiteatro del fondo sur. Así que prácticamente nos vamos a ir despidiendo del vídeo. Ahí vemos esa esquina ya realizada. Y también iremos viendo cómo van despejando toda esta zona, toda esta cercha del lateral oeste, de esas plataformas, esos andamios que han instalado y que han ayudado a instalar esos aparatos para la calefacción. Así que con esta impresionante imagen nos despedimos en el día de hoy. Muchas gracias a todos por haber visto el vídeo, dale a like y suscríbete. Nos vemos, chao.